Hola a todos, bienvenidos a este nuevo primer vídeo de una lista de reproducción que vamos a dedicar al estudio de la teoría de la señal. En concreto, en este primer vídeo nos vamos a ocupar del estudio de las señales en tiempo continuo, señales continuas periódicas. Como digo, aunque el objetivo de esta lista de reproducción, que arrancamos con este vídeo, no es explicar conceptos básicos de la teoría de la señal, considero que este recordatorio de las señales continuas o en tiempo continuo, analógicas si queréis, y en un vídeo posterior también de las señales discretas, son necesarios para poder abordar con mayor aprovechamiento lo que son los principales objetivos de estos vídeos. Por otro lado, se recomienda siempre la consulta de dos de los mejores libros en esta materia, ambos del mismo autor, Alan V. Oppenheim. El primero de señales y sistemas, donde se estudian las señales en tiempo continuo, pero también algo en señales en tiempo discreto. Y el segundo, tratamiento de señales en tiempo discreto, que es un libro dedicado íntegramente al tratamiento de señales en tiempo discreto. No voy a pararme en las demostraciones matemáticas que en todo caso espero que sean autoexplicativas y que podréis seguir, también espero, sin mayor problema. Ahora bien, siempre que sea necesario, intentaré poner ejemplos que puedan clarificar los conceptos. Comencemos por decir que una señal en tiempo continuo, señal continua, analógica, es aquella en la que entre dos instantes de tiempo cualesquiera puede tener infinitos posibles valores sin presentar discontinuidades en el sentido matemático. Es decir, ha de estar definida en todo el intervalo de tiempo que se considere. Y por tanto, para cada instante de tiempo, t minúscula sub 0 se obtiene un valor de la señal. Por su parte, una señal en tiempo discreto, señal discreta, es aquella que solo está definida en instantes de tiempo discretos, es decir, no para cualquier valor del tiempo. Vamos a estudiar ambos tipos de señales juntos con sus características más importantes, así como los efectos y consecuencias al aplicar estos tipos de señales a sistemas lineales e invariantes, que son los únicos que nos interesan en estos vídeos por ser los que nos encontraremos más frecuentemente o casi en exclusiva en los sistemas de procesamiento y de telecomunicación. Por tanto, un sistema lineal invariante, os recuerdo qué características o qué lo define, que es la linealidad, es decir, una combinación lineal de señales de entrada produce la misma combinación lineal de señales de salida, como veis la primera de las propiedades, y la segunda es la invariancia del tiempo, y tampoco conviene detenerse mucho más en esto. Luego recordaremos un poquito de las matemáticas que van a estar involucradas permanentemente en el resto del vídeo, y es la relación de exponenciales complejas y funciones trigonométricas que llamamos ecuaciones de Euler, y que lo tenéis reflejado, como veis, en las cuatro ecuaciones más importantes de estas ecuaciones de Euler. Como digo, lo tenéis ahí reflejado y vemos la equivalencia entre señales trigonométricas y señales exponenciales complejas. También podríamos ver estas señales cosenoidales, por ejemplo, trigonométricas en general, en su forma exponencial, representadas en unos ejes cartesianos, parte imaginaria y parte real, y tendremos lo que se llama una representación fasorial, y tampoco voy a pararme mucho más ahí porque son, digamos, de utilidad menor en estos vídeos. Bueno, ¿cómo se representan estas funciones exponenciales complejas que nos permiten manejar de otra manera, por decirlo así, las señales trigonométricas? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Fijaos la señal cosenoidal que tenéis en la ecuación. Al final la puedo expresar, como sabéis, de las ecuaciones, podemos deducir de las ecuaciones de Euler anteriores, que es la parte real de ese producto de A sub 1 por esa exponencial compleja. Esto me permite hacer una representación en el dominio de la frecuencia o representación espectral de la señal. Es decir, si representamos en el eje de abscisas la frecuencia y en el eje de ordenadas la amplitud, puedo decir que para la frecuencia f sub 0, que es la que tiene la exponencial compleja, la amplitud de la señal es A sub 1 y la fase phi, tal cual aparece en esa exponencial compleja. Lo que acabamos de hacer es la obtención del espectro positivo de una señal, en este caso una señal periódica, una señal cosenoidal. Ya lo que estamos viendo, y lo comprobaremos después con más ejemplos, es que el espectro en frecuencia o el divisor de frecuencia de una señal continua puede ser discreto. De hecho, lo es para señales, como digo, periódicas, que como demostraremos un poquito más adelante.
No debe sorprendernos esto, y mucho menos que ahora podamos obtener el espectro completo bilateral haciendo uso de otra de las equivalencias de las ecuaciones de Euler, como veis en la primera ecuación que tenéis en la diapositiva. Esto nos permite decir que en realidad en el espectro completo, para frecuencias positivas o negativas, ojo, ya sé que las frecuencias negativas no existen, esto solamente es una consecuencia matemática de las equivalencias anteriores, pues tengo lo que se llama una representación bilateral o de espectro completo, donde tengo una componente de A sub 1 medios ahora en F sub 0 y la misma en menos F sub 0. Y las fases phi, tengo phi y menos phi, tanto en F sub 0 como en menos F sub 0, tal cual refleja la ecuación. Y lo que ya puedo decir es que la representación espectral en un espectro completo bilateral de cualquier señal periódica es un espectro de amplitud. En este caso tiene una característica, es una función par, como veis en la primera de las gráficas, y la fase tiene una representación impar, es una función impar. Bueno, arrancamos el estudio de las señales en tiempo continuo y sus propiedades, que son fundamentales en los sistemas lineales invariantes. Este estudio permitirá avanzar hacia los sistemas de telecomunicación en concreto para transmisión de señales analógicas, por ejemplo, mediante modulación lineal, como veremos en un vídeo posterior. Para el estudio de un sistema lineal invariante tiene enormes ventajas el poder descomponer las señales de entrada, que vamos a introducir en ese sistema lineal invariante, como combinación lineal de señales elementales que posean, eso sí, las siguientes propiedades. La primera, que permitan abordar una amplia gama de señales, y segundo, que la respuesta a esa gama de señales elementales sea sencilla. Las señales exponenciales complejas, continuas o discretas, cumplen esos dos requisitos. Señales exponenciales complejas continuas en el dominio de Fourier o en el dominio de Laplace, como aparece reflejado en la penúltima de las líneas de esta diapositiva, o la exponencial compleja discreta en el dominio Z, que es el dominio de la frecuencia, por decirlo así, para señales discretas, que es z elevado a n. Pues bien, de las exponenciales complejas discretas nos ocuparemos en todo caso en un vídeo posterior. Bien, la respuesta de un sistema lineal invariante a un exponencial de entrada es la misma exponencial con un cambio de amplitud y a lo mejor un cambio de fase, pero con un cambio de amplitud. Es lo que se denomina fidelidad de las exponenciales complejas. Aquí tenéis dos ejemplos, tanto para señales exponenciales complejas continuas como discretas. Fijaos que lo que obtenemos en la salida, que es lo que está representado por la parte derecha del esquema, es que la exponencial compleja de entrada, por ejemplo, continua elevado a st, el dominio de Laplace, la salida que vamos a obtener es esa exponencial multiplicada por una función que matemáticamente a veces se le conoce como valor propio del sistema lineal invariante y que para nosotros en electrónica muchas veces es, o lo llamamos función de transferencia, es decir, h mayúscula ds. Y desde luego en el dominio de Fourier, pues claro, sería cambiar S por J omega y tendríamos esa función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Para las señales discretas o exponenciales discretas, pues ocurre otro tanto de lo mismo. Esas señales exponenciales complejas de entrada a veces se le llama también funciones propias. Pero dejadme, antes de continuar, hacer un comentario aclarativo. La equivalencia entre los dominios de Laplace y de Fourier, o dominio de la frecuencia, como lo conocemos habitualmente, se establece cuando S es igual a J omega. Pero esto es solo una solución particular del dominio de Laplace. Es decir, en ese caso S es imaginaria pura y la exponencial compleja, e elevado a S por t, en el dominio de Fourier es e elevado a J omega por t, cuyo módulo es 1. En definitiva, la equivalencia entre el dominio de Laplace y el de Fourier solo se podría hacer para todo valor de S en el círculo unidad al hacer una representación exponencial de la exponencial compleja en una forma, módulo fase. Esto es muy útil para analizar sistemas lineales invariantes estables y estudiar sus propiedades, pero el dominio de Laplace, así como el dominio Z, para sistemas discretos, nos ofrece mucho más que eso, como el estudio de la estabilidad o inestabilidad de dichos sistemas y los métodos de compensación, el diseño de osciladores, sus propiedades, etcétera, etcétera. Otro tanto ocurre, por tanto, en el dominio Z con Z igual a E elevado a J omega, como veremos en su momento. Bueno, aquí tenéis una clasificación posible
No pretendo ser demasiado canónico con esto, pero bueno, es una clasificación posible de las señales, los tipos de señales. He hecho dos grupos, las señales deterministas y aleatorias, ahí tenéis la definición. Lo que nos interesa desde luego en este primer vídeo es tratar señales deterministas y estacionarias, que mantienen algún parámetro constante en el tiempo. Pero pueden ser periódicas y no periódicas. En concreto, en este caso, nos estamos centrando en las señales en tiempo continuo, deterministas, estacionarias, periódicas. En el caso de las aleatorias, lo dejaremos para más adelante cuando estudiemos sobre todo el efecto del ruido en las señales. Bien, una señal periódica x de t se suele definir con un periodo t mayúscula sub 0, como tenéis en la figura, en t menos infinito, infinito. Se puede desarrollar en serie de Fourier si cumple el teorema de Dirichlet. El teorema de Dirichlet dice que la señal x de t tiene que tener una integral finita, es decir, un valor medio en un periodo finito, como refleja la primera ecuación, y tener una potencia media también finita, es decir, estar definida en potencia, lo que es un valor cuadrático medio finito, como aparece en la segunda ecuación. Si es así, entonces x de t, nos decía Fourier, se puede expresar como un sumatorio de un valor constante a sub 0 medios, ahora luego entenderéis por qué le llamamos a sub 0 medios, más un sumatorio de infinitos términos, desde n igual a 1 hasta infinito, de señales cosenoidales y senoidales con diferentes parámetros, diferentes amplitudes, perdonad, como tenéis reflejado en la última ecuación. Esto es el desarrollo en serie de Fourier, ni más ni menos. Ahora bien, hay que tener cuidado porque definir una señal periódica en términos infinito e infinito es solamente un artificio matemático, puesto que en la realidad todas las señales han de ser finitas. Pero manipulemos un poco la última expresión, que en realidad es el desarrollo en serie de Fourier, para expresarla en función de señales únicamente cosenoidales. Por ejemplo, además, ya vemos un término que es constante, lo acabamos de decir, y que no depende de la frecuencia, que es a sub 0 medios. Esto es el valor medio componente continuo de la señal, y lo seguirá siendo por mucho que manipulemos la expresión del desarrollo en serie de Fourier. Bueno, aquí tenemos, por tanto, cuánto vale a sub 0, que es el valor medio de la señal. A sub 0 medios sería el valor medio de la señal, ¿verdad? Y por tanto a sub 0 dos veces el valor medio. Y luego tenemos cuánto es a sub n, que es también el valor medio de x de t, pero cuidado, multiplicado por un coseno de n omega sub 0 t, y en el caso de b sub n, multiplicado por el seno de n omega sub 0 t. Lo cual me dice que a sub n y b sub n son dos veces los valores medios de la señal x de t multiplicada por una señal senoidal, lo que no es, si aceptamos, asumimos y recordamos las ecuaciones de Euler, nada más que un cambio de fase en el dominio del tiempo de la señal x de t, según las eigenvalencias de Euler, de exponenciales complejas. Pero los límites de integración no cambian, por eso tenemos para a sub n y b sub n valores distintos. En el dominio de la frecuencia, como demostraremos más adelante, es un desplazamiento en frecuencia. Al multiplicar la señal x de t, insisto en esto, por una señal coseno o seno, dependiente de omega sub 0 t, y haciendo uso de las ecuaciones de Euler, lo que estamos haciendo es desplazar en el tiempo la señal. Estamos haciendo un cambio de fase. Pero lo que no cambia, vuelvo a insistir, son los límites de integración, que sigue siendo el periodo t mayúscula sub 0, por lo que obtendremos valores que no son sino el valor medio de la señal x de t desplazada en el tiempo. Espero que esto quede claro porque lo vamos a repetir varias veces. Pero sigamos manipulando un poco más la expresión inicial del desarrollo en serie de Fourier, simplemente definiendo un parámetro a mayúscula sub n y una fase phi sub n y relacionándolo con los parámetros a sub n y b sub n. Bueno, esto es pura matemática básica y ello me permite, al hacer las sustituciones adecuadas dentro del desarrollo en serie de Fourier, de la primera de las ecuaciones, obtener la última que tenéis ahí, que no es sino expresar x de t, que es una señal periódica y que cumple el teorema de Dirichlet, de acuerdo, como el sumatorio de una componente continua, de la que ya hemos hablado, y un sumatorio de infinitas componentes cosenoidales, cada una con su fase correspondiente y su amplitud, phi sub n y a sub n respectivamente. Por tanto, podemos decir que la señal periódica x de t se puede expresar de esta manera. A estos términos que aparecen ahí en ese sumatorio, estos infinitos términos entre n igual a 1 y n igual a infinito, se les denominan armónicos de la señal x de t y tienen una amplitud a sub n, pues, que depende del valor de n, claro.
para n igual a 1, lo que se obtiene es a su 1. Y este será la amplitud de lo que se llama armónico principal. Y se llama armónico principal porque está justamente a la frecuencia f sub 0. Mientras el resto de los armónicos tienen frecuencias o corresponden con frecuencias múltiplos del armónico fundamental, y eso se ve claramente por la influencia del parámetro n minúscula. Esto nos permite hacer una representación de espectro positivo, ¿de acuerdo? Y obtenemos claramente toda esa representación, todos esos armónicos, cada uno en su frecuencia, que es múltiplo del armónico fundamental, cada uno con su amplitud, de A sub 1 a A sub 4, A sub 5 y así sucesivamente, es decir, se extiende hasta más infinito, como dice la ecuación del desarrollo en serie de Fourier. Y bueno, aunque no se aprecie mucho ahora, volveré a insistir en ello, esas amplitudes de esos armónicos cada vez son más pequeñas. Y ya veremos, luego justificaré por qué eso es así, pero bueno, de momento ahí tenéis la representación también de las fases, y este es el espectro positivo en frecuencia, y lo hemos obtenido a partir de una expresión del desarrollo en serie Fourier basada solo en señales cosenoidales. Bueno, y finalmente, mediante una pequeña manipulación más final, podemos obtener la expresión más conocida del desarrollo en serie de Fourier en función de los famosos parámetros C sub n, que son complejos. Así que definimos C sub n como aparece en la primera ecuación, en su relación con A sub n y B sub n, por tanto tendremos el módulo y la fase correspondiente, phi sub n, que lo tenemos ahí definido. También saber que C sub 0, lo que llamamos C sub 0 es A sub 0 partido por 2, esto ya lo sabemos, para n igual a 0, esto es la componente continua, valor medio de la señal, y por tanto esta cambio de variable, por decirlo así, nos permite en la última expresar el desarrollo en serie de Fourier, como tenéis en la última ecuación en la parte inferior de la diapositiva, que es mucho más habitual verla de esta manera. Bueno, no tan habitual porque aún vamos a hacer uso de las equivalencias de Euler. Bueno, lo que podemos decir es que los coeficientes C sub n, pues bueno, los puedo expresar, como veíamos antes, era en su relación con los parámetros A sub n y B sub n, pues bueno, aquí simplemente he sustituido esa igualdad que teníamos en la diapositiva anterior, y bueno, aparecen dos integrales con una parte real y una parte imaginaria, y manipulando un poco esta expresión, o de forma muy sencilla, puedo llegar a expresarlo en forma de exponencial compleja, esos senos y esos cosenos, en una única integral, que es, en definitiva, ahora sí, la expresión de C sub n más importante y más habitual para obtener los coeficientes C sub n o amplitudes de los armónicos y fases de los armónicos. Recordad que C sub n en general es compleja, es un número complejo. Esta última ecuación, por tanto, demuestra de nuevo que los coeficientes C sub n son el valor medio de la señal xt multiplicada por un desplazamiento de fase, que es lo que expresa la exponencial compleja para cada armónico. Además, tiene un espectro discreto, eso ya lo sabíamos, pues solamente hay armónicos en frecuencias múltiplos del armónico fundamental. Bueno, aquí empezamos una serie de propiedades, no me voy a parar mucho en ellas, vosotros le echáis un vistazo, fijaos si la señal x de t es par, entonces los coeficientes C sub n pues pasarían a ser con la condición, si x de es par es que x de menos t es igual a x de t, y por tanto puedo decir fácilmente de las expresiones anteriores que C sub n sería un número real, sería real, vamos. Como aparece, y por tanto, bueno, ahí tenéis la expresión para calcular los C sub n. Si x de t es impar, y esa es la condición para que una señal sea impar, que x de menos t sea igual a menos x de t, entonces C sub n será imaginario puro, como aparece en la expresión. Y como entonces C sub menos n es igual al conjugado de C sub n en general, de acuerdo, entonces los módulos son iguales, o valor absoluto son iguales, y las fases para valores negativos de n es igual a menos las fases para valores positivos de n, como aparecía ahí expresado, lo cual nos dice, de nuevo, que la representación espectral de los coeficientes es par, es una función par, mientras que la fase es una función impar. Bueno, aquí tenéis la demostración, y es simplemente, de nuevo, a partir del desarrollo en serie de Fourier, la última expresión que vimos hace dos diapositivas, sustituir esa señal coseno por su equivalencia en exponenciales complejas según las equivalencias de Euler, y reagrupar un poco la expresión donde vemos al final, en la última ecuación, que claramente hay un sumatorio de 1 infinito de términos con frecuencias positivas, y tenemos un sumatorio de 1 infinito de términos
las exponenciales complejas estoy queriendo decir, de frecuencias negativas y fases negativas, fases también negativas, ¿no? Entonces, esta expresión, manipulando un poquito más, y ya con eso termino, fijaos que el segundo sumatorio lo puedo expresar como desde n igual a menos 1 a n igual a menos infinito, y eso me permite llegar a la expresión que tenéis recuadrada, que es, ahora sí, la expresión más conocida, junto con la que tenéis al final de la diapositiva, que es una consecuencia de la anterior, más conocida del desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica que cumple el teorema de Dirichlet. Señal que es periódica. Los coeficientes, las exponenciales complejas son periódicas. La periodicidad de las exponenciales complejas será muy importante y sus propiedades son muy importantes en un vídeo posterior cuando hablemos, eso sí, de las exponenciales complejas discretas, que es, ya digo que esta propiedad de la periodicidad de esas exponenciales van a ser determinantes para entender bien las señales discretas. Bueno, ya solamente me queda representar estos coeficientes, el módulo de los coeficientes, la amplitud, quiero decir, de esos coeficientes, la tenéis ahí, es, como veis, una función par, y la fase, que es una función impar. Cuidado porque que en el lado izquierdo, donde tenemos frecuencias negativas, aparezcan todas las fases negativas. Bueno, con phi sub 2 sería 0, pero bueno, esto es solamente un ejemplo. Es solamente un ejemplo, ¿eh? Podría haber fases positivas y fases negativas, tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas. Lo que no hay son los coeficientes C sub 0, C sub 1 y C sub 2, son siempre... Es el valor absoluto, es el módulo, con lo cual son siempre positivos, ¿de acuerdo? Lo que sí puedo decir, por tanto, es que la representación de la fase es una función impar, y esto ocurre siempre, sin excepciones. Ni que decir tiene, por tanto, que en la representación del módulo la amplitud de los armónicos son siempre valores positivos, y por su parte la representación de la fase, insisto, que podríamos tener fases positivas y negativas tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas, pero eso sí, la representación es una función impar. En este punto conviene comentar las objeciones de Lagrange y Laplace sobre el desarrollo en serie de Fourier que hicieron en su momento, claro. Y decían que una señal cuadrada, con esquinas, decían ellos, presentaba a su juicio una imposibilidad real de representarlo mediante el desarrollo en serie de Fourier. Pues claro, ellos decían que cómo se van a manejar infinitos términos. Bueno, aunque Laplace aceptó la propuesta de Fourier, solo tras la muerte de Lagrange en 1813 su trabajo fue publicado. Lagrange tenía razón en parte. En el caso de señales continuas, no discretas, quiero decir, pero Fourier estaba muy cerca, muy cerca de la solución a este problema, y desde luego de una solución práctica muy importante. La diferencia entre la solución alcanzada por Fourier y la exacta era poco significativa. Se producía así lo que se llamó el efecto de Gibbs, que son pequeñas oscilaciones en el tiempo alrededor de las transiciones de la señal cuadrada, de una señal cuadrada, por ejemplo. Esto se veía en el dominio del tiempo, cuando se trataba una señal o se calculó el desarrollo en serie de Fourier, y a partir de ella se quería obtener la señal en el dominio del tiempo. Pues en realidad lo que se obtenía es que la señal, bueno, pues tenía ahí una especie de distorsión armónica provocada porque somos incapaces de manejar infinitos armónicos, que es lo que dice el desarrollo en serie de Fourier. Pero ya veremos que eso es soslayable, y Fourier tenía razón. Bueno, la cuarta propiedad es el teorema de Parseval, que es simplemente calcular la potencia media de la señal, que como sabéis es finita porque cumple el teorema de Dirichlet, y bueno, simplemente consiste en manipular matemáticamente un poco el producto de x de t por sí mismo para hacer el cuadrado de x de t, poniendo uno de los dos términos del producto en función de los parámetros c sub n y arreglando un poco la expresión. Lo importante es saber que la potencia media es la suma de las potencias medias de todos los armónicos más la potencia media continua, c sub 0 al cuadrado. El teorema de superposición, que no voy a insistir mucho, al fin y al cabo estamos en sistemas lineales invariantes y esto sigue siendo lineal, claro, es decir,
Los CSUN también son una combinación lineal de los CSUN correspondiente a dos señales X1 y X2 que forman una combinación lineal que llamamos X de t, como aparece en el teorema de superposición. Desplazamiento en el tiempo. Si X de t es periódica de periodo t mayúscula sub 0, entonces una señal desplazada en el tiempo, un t sub 0 minúscula, también tiene periodo t sub 0. Y además se puede demostrar fácilmente con las ecuaciones que hemos visto anteriormente, con los coeficientes, que ese desplazamiento del tiempo se corresponde con un cambio de fase en el dominio de la frecuencia. Es decir, un desplazamiento en el tiempo para una señal periódica que cumple el teorema de Dirichlet es un desplazamiento de fase en el dominio de la frecuencia. Bien, en las últimas propiedades, la ortogonalidad de los coeficientes CSUN, ahí tenéis la definición, recordatorio de qué es ortogonalidad. Bueno, pues en definitiva lo que tenemos podemos deducir la expresión de los coeficientes CSUN a partir de su ortogonalidad. Como ya se vio, la señal x de t, el desarrollo en serie de Fourier en función de la exponencial compleja, lo tenéis ahí. Y ahora lo que hacemos es multiplicar ambos términos de esa expresión por e elevado a menos j en omega sub 0 t y integrar en un periodo. Bien, si os fijáis, lo que me queda ahí en la primera ecuación es la integral del producto de dos exponenciales complejas que tienen signo cambiado. Esas exponenciales complejas son... claro, eso es ortogonal y por tanto esa integral solamente vale 1 cuando estamos para un determinado valor de n, por eso decimos que eso es c sub n por t sub 0, ¿no? Y bueno, ya finalmente, y de esa manera podía despejar c sub n y obtener la expresión que ya conocíamos para el cálculo de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier. La última de las propiedades es que un desplazamiento de fase en el tiempo, y eso lo conseguimos multiplicando la señal por e elevado a menos jk omega sub 0t, al calcular los coeficientes y sustituir, ahí tener la expresión de c sub n general, pero ahora la señal x de t está multiplicada por una exponencial compleja, pues lo que aparece es una expresión que es igual, sigue siendo la expresión de los coeficientes, pero fijaos, la exponencial compleja es e elevado a menos jn más k, omega sub 0k, omega sub 0t. Lo que me está diciendo es que un desplazamiento de fase en el tiempo equivale a un desplazamiento en el dominio de la frecuencia de las componentes espectrales. Y bueno, estas son, como digo, las principales propiedades de los coeficientes c sub n del desarrollo en serie de Fourier. Veamos un par de ejemplos. El primero es calcular el desarrollo en serie de Fourier de un tren de pulsos rectangulares, que los tenemos ahí, lo hemos puesto como si fuera una función par, pues completamente simétrica respecto de g ordenadas, y que, bueno, tal cual está puesta esa función, es una función par, por tanto, la expresión de c sub n es real, no es imaginaria, y ahí tenéis la ecuación que veíamos anteriormente para este caso, cuando x de t es una función par, tal cual está reflejado. Y también integrando y manipulando un poco, vemos que llegamos a un término que es un seno con un argumento partido por el mismo argumento. Eso es una función sinc. Y como es una función sinc, tiene una forma un poquito especial, que es la que vemos en la figura. Al representar la función sinc de los coeficientes c sub n, lo que observo es que efectivamente veo que hay una componente continua que llamamos c sub 0, es decir, para n igual a 0, el sinc de 0 es 1, y luego voy obteniendo los diferentes coeficientes de sub 1, c sub menos 1, que es el mismo valor porque es una función par, como ya sabíamos. Pero si os fijáis, los coeficientes cada vez son más pequeños, incluso pasan por 0 y se hacen negativos. ¿De acuerdo? Y esto lo que me está diciendo es que, claro, la mayor información espectral de la señal está entre 0 y 1 partido por tau, que es, fijaos, la primera vez que la función sinc se hace 0. Luego también en 2 partido por tau y en 3 partido por tau y así sucesivamente. Y para valores negativos también de la frecuencia. Entonces, si tau fuera mucho más pequeño que t mayúscula sub 0, y esto lo podemos ver en la parte superior en el dominio del tiempo, lo que ocurre es que casi el 99 o 98% de la información espectral de los coeficientes está comprendido en lo que llamamos el ancho de banda de la señal, que es aproximadamente 1 partido por tau. Por tanto, podríamos utilizar un filtro con ese ancho de banda y quedarnos solamente con esa información espectral. Si esa
una vez filtrada la señal, la representamos en el dominio del tiempo, es cuando vemos claramente el efecto de Gibbs que tenéis representado en la figura de la derecha. Naturalmente hemos supuesto que el filtro es completamente ideal y si no lo fuera, pues tendríamos una distorsión mayor en la señal recuperada. Lo que está demostrando el efecto de Gibbs es que hemos provocado una distorsión armónica por el hecho de eliminar componentes armónicas. Pero bueno, aunque ahí está muy exagerado el efecto de Gibbs, si se cumple que el ancho de banda es 1 partido por tau, porque tau sea mucho más pequeño que t sub 0, realmente casi a primera vista no apreciaríamos el efecto de Gibbs, aunque se produce. Bueno, aquí tenemos el segundo problema, que es calcular el desarrollo en serie de Fourier de un producto del mismo tren de pulsos rectangulares por una señal cosenoidal, cada uno con su frecuencia t sub 0 y t sub 1 mayúscula. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer la integral para calcular los coeficientes C sub n. Naturalmente son dos señales pares y por tanto los C sub n son reales y aparece ahí la integral del producto de dos cosenos, cada uno omega sub 1 de t y el otro n omega sub 0 de t. Bien, apliquemos un poquito de matemáticas básicas elementales y pongámoslo en forma del coseno de la suma y el coseno de la diferencia al integral. Ahora lo que nos aparece son, para cada término, para cada uno de los dos cosenos, suma y diferencia, nos aparecen dos funciones sinc. Fijaos que la amplitud de la función sinc es ahora la mitad que antes, porque ahora lo que estoy obteniendo es una réplica de las funciones sinc tanto para frecuencias positivas como para frecuencias negativas. Mejor dicho, para hablar con más propiedad, lo que estoy viendo es que tengo la misma función sinc desplazada a más f sub 1 y a menos f sub 1, donde los coeficientes, de acuerdo, sí son la mitad en el espectro completo bilateral. Claro que sí. Por tanto, fijaos lo que acabo de hacer. Multiplicar por un coseno una señal es lo que llamamos habitualmente modulación lineal. Cuando multiplico una señal por una señal coseno de determinada frecuencia, lo que estoy haciendo es coger el espectro en frecuencia, su desarrollo en serie de Fourier de la señal original x de t, y desplazarlo a la frecuencia de la señal cosenoidal. En este caso, f sub 1 y menos f sub 1. Pero, y ya termino con esto, tiene infinitas componentes espectrales, los dos representaciones, con lo cual podría haber incluso distorsión armónica, porque, bueno, las componentes espectrales pues se extienden entre menos infinito e infinito, ¿de acuerdo? O sea, que podría aparecer algún tipo de distorsión armónica o productos de intermodulación, de los cuales en este momento no nos vamos a ocupar. Bien, un tercer ejemplo sería el desarrollo en serie de Fourier de una señal cosenoidal rectificada en media onda, algo muy típico para algunas aplicaciones de la ingeniería, como son los rectificadores, etc. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista del desarrollo en serie de Fourier. Bueno, nosotros simplemente apliquemos la expresión del cálculo de C sub n para una señal par, que lo es. Esa I de t que tenéis ahí es una función par. Y, bueno, cambiando los límites de integración de 0 a t sub 0 cuartos, porque luego el resto, luego tenemos entre t sub 0 cuartos y t sub 0 medios, la señal es 0, está rectificada. Bueno, lo que tengo es, de nuevo, el producto de dos señales coseno, pero esta vez tenemos la misma frecuencia f sub 0. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, veámoslo. Simplemente debemos poner eso, el producto de cosenos, como el coseno de la suma y el coseno de la diferencia, igual que antes. De nuevo, al integrar esos dos términos me aparecen dos funciones sinc, pero claro, ahora digamos la amplitud de las funciones sinc es a cuartos. Entonces, bueno, fijaos, si n es impar, los coeficientes, fijaos bien en la función sinc, si n es impar, la función sinc es 0, c sub n es 0. Solamente para n igual a 1, c sub 1 es a cuartos, ¿de acuerdo? Pero para el resto de valores con n impar, digamos que c sub 1 es 0. Y para n igual a 0, la componente continua de este coseno rectificado, pues sería a partido por pi, cosa que podríamos haber hecho en el dominio del tiempo simplemente calculando el valor medio de esa señal en un periodo. Pero bueno, aquí lo acabamos de demostrar calculando el desarrollo en serie de Fourier. La representación la tenéis en la parte inferior, sabiendo, eso sí, que para todos los valores de n impar, excepto para n igual a 1, ¿de acuerdo? La coeficiente c sub n es 0. Bien, pues esta es la última de las diapositivas, el último ejemplo. Espero que os haya gustado y el próximo vídeo nos dedicaremos a las señales continuas o de tiempo